para poder entrar a la palabra del Señor. Si usted gusta orar, puede orar también, y si no, pues ponga atención de la palabra del Señor, lo que Dios quiere hablar a su vida. Señor, en esta hora, mi Dios, yo te doy gracias, Padre amado, por medio de tu palabra, Dios de gloria. Yo me presento, Señor, en este momento, Padre, dándote siempre las gracias a ti, Señor amado, bendiciendo tu nombre, porque tú eres grande y poderoso, Señor amado. Padre de la gloria, en esta hora, Dios, que seas tú, Señor amado, dirigiendo, Señor, este mensaje, Señor, lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor, poner alerta en cada uno de mis hermanos, en cada congregación, Señor amado. Bendecimos a cada uno de aquellos que están viendo este programa, Señor, que son miembros de otras iglesias, Señor amado. Padre, yo pido, Señor, en esta hora, Padre, que tú les des el entendimiento, Señor, que puedan meditar esta poderosa palabra que viene de parte tuya, Padre amado. Que seas tú, Señor eterno, Dios poderoso, glorificándote, Señor amado, en cada líder, Señor amado, en cada pastor, en cada evangelista también, Señor amado. Pedimos que tú te glorifiques, Señor amado, en cada siervo y sierva, Padre, la gloria que hace y camina bajo la voluntad tuya, Señor. Que tú siempre, Señor amado, tengas el control y el cuidado donde quiera que ellos anden, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que el ángel de Jehová, Señor, tú enviarás, Señor, para que los guarde de todo peligro, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy la gracia, yo te doy la honra a ti, porque solo tú te lo mereces, Señor. Amén y amén. Bendito Dios. En esta hora vamos a hablando de Ezequiel en el capítulo 13, en el versículo 1 hasta el 3, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Y dice de esta manera la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de sus propios corazones, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de sus propios espíritus y nada han visto. Gloria a Dios. Como mensaje de esta palabra del Señor lleva titulado como tema: ay de los profetas insensato y mentiroso. Y en esta hora miramos lo que la palabra del Señor acabamos de leer, que Jehová Dios habla a Ezequiel que dé la palabra, que dé el mensaje a cada uno de aquellos hombres que se habían levantado para llevar una palabra de mentira, mientras Dios no los había mandado hablarle. Pero miramos que en este pasaje la Biblia está declarando, está demandando a estos hombres que se habían levantado contra esa ciudad de Israel. Miramos que estos profetas que se habían levantado a llevar a un pueblo a los pensamientos que ellos llegaban a transmitirle a la persona, mientras ellos se conducían a hablar, que decía el Señor, mientras Jehová Dios no les había mandado hablar. Y miramos que la palabra del Señor dice que ellos profetizaban por sus propios corazones, mientras Dios no había mandado hablar esa palabra para ese pueblo de Israel. Pero miramos que estos hombres mentirosos que se habían levantado, que estaban usando el nombre de Dios en vano, miramos que ellos llevaban un mensaje para tener contento a la persona. No, a ellos no les importaba qué condición de vida esta persona estaba viviendo, pero ellos querían quedar bien delante de cada uno de ellos para decirles que así te decía el Señor. Miramos en esta palabra de que Jehová Dios se levanta para poder agarrar a la vida de Ezequiel, de llevarlo y que fuera a la ciudad para poder presentar esa demanda que Jehová Dios le estaba haciendo a estos falsos profetas. Miramos que cada uno de ellos no son de agrado cuando ellos presentaban ese mensaje que decía que el Señor los había mandado, pero mientras Jehová Dios
miramos en esa palabra que Dios no había hablado a ellos para que ellos fueran a transmitir el mensaje que ellos pensaban de poder llevar a tener feliz a estas personas. Pero miramos, sin embargo, hoy en día, la situación y el peligro que digamos cada ciudad o cada país está corriendo, que esta situación ya está aconteciendo también. Ya ahora no es de admirarse de tantas vanidades, de tantos hombres que se dicen que son profetas de Dios, que se dicen que son apóstoles, pero mientras la palabra del Señor a nosotros los habla, que los pongamos alerta, que nosotros tenemos que estar despiertos para que no los dejemos engañar por estos mentirosos que se han levantado hoy en día. Muchas veces entran a las congregaciones, a los templos o en diferentes lugares. Usted lo va a poder ver, lo va a poder detectar cómo ellos visten, cómo ellos caminan usando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué manera? Porque hay una iglesia que tiene que avivarse ya. Porque la iglesia está corriendo peligro hoy en día por esta clase de situación de hombres que se han levantado, por situaciones peligrosas que está caminando el pueblo del Señor. Y por eso en esta hora, el mensaje de esta palabra es que tú avives, porque si no vas a caer en mano de estos falsos mentirosos que hoy en día se han levantado. Pero miramos allí mismo en el capítulo 13, del versículo 6, 7 y 8, dice de esta manera: vieron vanidades y adivinación mentirosa, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió, con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto que aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Gloria sea su nombre. Miramos la situación que este pueblo estaba cruzando. Miramos la consecuencia que se estaba moviendo en ese sector. ¿Por qué manera? Porque ellos llevaban una palabra para estas ciudades. Pero miramos que aquí ellos, un profeta, que mientras ellos profetizaban atinando, diciéndole que así decía el Señor, pero dice la palabra de Dios que ellos cargaban un espíritu de adivinación. Miramos que ellos tiraban la palabra para atinar. ¿Ahora acaso no está aconteciendo lo mismo? Claramente hoy en la iglesia, cada creyente tiene que estar fundamentado bajo la poderosa palabra del Señor. Porque si no, vas a ser engañado por tu misma culpa, por no escudriñar la palabra de Dios. Porque ahora es bonito escuchar a aquellos mentirosos que se han levantado igualmente que en el tiempo antiguo. Miramos la situación hoy en día, que muchas personas quieren profetizar dentro de una congregación. Muchas veces quieren hablar de lo que ellos piensan mientras Dios no habla. Pero nosotros que tenemos que estar seguros en la palabra del Señor es venir delante de Dios y afirmar nuestra vida delante del Señor para discernir y desenmascarar a esta clase de personas falsas que se están moviendo dentro de una congregación ya. Y ese es el peligro que la iglesia corre. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de escudriñamiento de la palabra.
Escudriña la palabra para que no seas engañado como estos hombres llevaban esa palabra. Ahora la gente camina, ahora la gente se congrega, viene a una iglesia, se va a otra iglesia, pero ellos lo que buscan que les hablen bonito, aunque vivan su manera de vivir, aunque sean unos desobedientes, aunque hagan lo que hagan, pero ellos lo que quieren es escuchar que dice el Señor, esto me agrada lo que tú estás haciendo. Mentira, tú mismo te conoces cuál es tu vida. Detecta cuando Dios te está ministrando y detecta cuando Dios te quiere reprender. Acepta la palabra de Dios, pero no busques lo que a ti te conviene. ¿Por qué manera? Porque Dios es el que conoce tu corazón y nadie te puede engañar. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás caminando bajo la poderosa palabra del Señor, vas a darte cuenta que tenemos a un Dios que cuando Él habla se cumplen las profecías de Él. Gloria sea su nombre. Por eso miramos el pueblo de Israel, un pueblo que se descarrió, que adoraba a dioses ajenos, pero muchos de ellos estaban caminando mal, pero ellos traían paz, que llegaban los profetas y les decía, hay paz, dice el Señor, mientras ellos, ¿cómo iba a haber paz si ellos estaban haciendo algo que no era correcto delante de Dios Todopoderoso? ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando a otros dioses. Como Dios no puede cambiar su palabra, si Él dice que no adoremos a dioses ajenos, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Pero muchas veces, como estos falsos llegaban, que dice el Señor, traigo paz para la nación. Mentira. Tienes que saber a detectar lo que Dios quiere hablar a tu vida. Si usted se da cuenta ahora cuántos apóstoles que se llaman decir ellos mismos, no es que Dios los haya llamado, ellos mismos se dan el lugar. Pero sabemos de que muchos de estos ahora andan un espíritu de adivinación. ¿Cuántos predicadores andan con espíritu de adivinación? ¿Por qué manera? Porque se te quedan viendo el rostro, se te quedan viendo de pie a cabeza, y después que examinan tu vida, después que analizan tu vida, regresan y te dan una palabra. Lo que ellos están observando, ¿sabes qué es eso? Es un espíritu de adivinación que estos sinvergüenza andan cargando, porque si fuera Dios que Él administrara tu vida, que viniera palabra del Señor, directamente vinieran a hablar lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer en tu vida, que cambies tu forma de vivir, que cambies tu manera de ser. Pero ¿qué es lo que ellos vienen a decir? Dice el Señor que te va a prosperar mientras tu vida está caminando en pecado, mientras tú tienes tu corazón lleno de pensamiento de basura. Y cada uno de nosotros que hay que ser consciente. Mire lo que dice Jeremías en el capítulo 23, verso 11. Dice de esta manera: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta cómo esta palabra está ministrando ahora a un pueblo del Señor? Que miramos nosotros en ese tiempo, Jeremías no era bien llegado por aquellos reyes, por aquellos sacerdotes. ¿Por qué manera? Porque Jehová Dios lo enviaba a que declarara que iba a llegar juicio. ¿Por qué manera? Porque no hacían la voluntad del Señor. Estaba un pueblo corrompido, el rey estaba corrompido, pero Jehová Dios mandaba que declarara la palabra que decía Jehová Dios, que se arrepintieran. Y ahora en día nadie quiere escuchar esta palabra. Nadie quiere decirle a la persona que está mal, decirle que se arrepienta de su pecado, porque si no el diablo se lo va a llevar. Eso no hablan ellos. Ellos no hablan de que viene Cristo por una iglesia pura, que se prepare cada uno. Ellos lo que ellos quieren agradarte, que quieren ellos venir a acomodar la palabra como tú las quieres recibir. No, amada iglesia, afirma tu corazón para que no seas engañado. Afirma tu corazón para que no caiga en ese error de estos mentirosos. ¿Sabes por qué? Porque yo estuve en una iglesia
donde allí la persona se le quedaba viendo el rostro, le daba vuelta, después se iba a poner mano, después regresaba, después decía, dice el Señor te quiere hacer mentira. No te dejes engañar por esta situación. La iglesia corre peligro si no aviva. La iglesia, el hermano, camina en peligro si tú no escudriñas la palabra del Señor. Ya es tiempo que los pongamos firmes a predicar la palabra, a escuchar la palabra, para que no seamos engañados como este pueblo de Israel. Bendito sea su nombre. Porque hoy en día usted va a ver cualquier hermano encorbatado, y cualquiera solo porque habla lengua, ya usted se emociona, ya usted empieza a decir lo que usted piensa, su emoción. Y muchas veces hay predicadores que muchas veces van por sus emociones, mientras Dios no los ha mandado a dar profecía. Detecta la profecía que viene de parte de Dios. Porque hasta el mismo diablo habla lengua dentro de una congregación. Hasta el mismo brujo se meten para examinar cómo está la iglesia. Después se meten brujos para poder hablar lengua. Después, ¿qué es lo que pasa? Te dejas engañar porque no tienes discernimiento de espíritu. Ya es tiempo que la iglesia de Jesucristo avive. La iglesia de Jesucristo tiene que avivar. ¿Por qué manera? Porque corre peligro el hermano y la hermana que no se somete hacia Dios. Bendito sea su nombre. Y seguimos leyendo siempre allí mismo la palabra del Señor, siempre en Jeremías, en el versículo 13 y 14, dice de esta manera: en los profetas de Samaria he visto desatinos profetizaban en nombre de Baal, hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas cometidas, adulterios y además en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como de Gomorra. Imagínese usted que está escuchando esta palabra del Señor. Tenemos que estar velando esa palabra de Jesucristo. ¿Por qué manera? Porque dice que en la casa estos sacerdotes se habían corrompido. Miramos tantas cosas que se movían en esta casa de Israel, pero la iglesia de Jesucristo tiene que ahora velar, porque la palabra del Señor dice que escudriñemos la palabra de Jesucristo. En el Evangelio de Mateo 5:39 está dando un mandato Jesús para su iglesia: escudriñar pues las escrituras. Eso es lo que la iglesia tiene que ser hoy en día, escudriñar la poderosa palabra. Porque si tú quieres escuchar profecía, te va a hablar por medio de la palabra del Señor en la Biblia. Esa es la palabra verdadera que tenemos que escuchar, porque el hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca, iglesia. ¿Por qué manera la iglesia tiene que estar atenta hoy en día? Mire lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 7 en el verso 15 y 16. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los aborros? Darse cuenta, amada iglesia. O sea, la palabra del Señor, nosotros tenemos que, dice la palabra del Señor allí: guardados de los falsos profetas. Iglesia, es tiempo que ponga atención ya a la palabra del Señor. Mire estos mentirosos que se han levantado de la prosperidad. Mira estos mentirosos de la luz del mundo también hablando vanidades, que Dios no le ha dado palabra de Jehová que hablen.
sin vergüenza. Es tiempo que afirmes tu corazón que tú estás desviando a un pueblo, estás errando a un pueblo. ¿Por qué manera? Pero tienes tiempo todavía para que enderezca ese corazón perverso que ha adentrado esa vanidad dentro de tu corazón para hacer tu propio reino. No, la iglesia tiene que velar para detectar estos hombres metidos como lobos rapaces, habla la Biblia. Pero ellos tendrán su paga en aquel día. Pero es bueno hablar ahorita en día esta clase de situación, el peligro que un creyente está pasando. ¿Por qué situación? Porque la Biblia está demandando a cada uno de nosotros que el evangelio de Cristo es poder de Dios. Pero estos hombres mentirosos de la prosperidad, ellos quieren hacer su propio reino. Ellos quieren obligar a la gente a pactar. Ellos quieren obligar a la gente a hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene. ¿Por qué manera? Por la situación que ellos quieren ser engordados de dinero. Ustedes tienen que predicar la palabra de Jesucristo. Ellos no te van a predicar un evangelio que Cristo viene. Ellos no te van a predicar un evangelio que arrepiéntete porque Cristo viene. Ellos no te van a predicar un evangelio que la iglesia tiene que guardarse para Jesucristo. Ellos no te predican un evangelio. Y hay mucha gente sin vergüenza en los oyentes, que eso es lo que le agrada a ellos, que vas a ser prosperado. Si tú no diezmas, tú no ofrendas, no te congregas, tú no eres obediente a la palabra de Dios, tú eres un rebelde, tú eres una persona desobediente delante de Dios. Y por eso es tiempo de que la iglesia de Jesucristo tiene que avivar. Bendito sea su nombre. Y por eso miramos, amada iglesia, usted que está sintonizando este canal, tiene que abrir sus ojos. Detecte quién a usted le está hablando palabra de Dios. Porque muchas veces las personas dicen: no voy a la iglesia porque allí solo dinero piden. Es cierto, eso está aconteciendo hoy en día, porque el hombre que es puesto por él mismo, el hombre que Dios no lo ha puesto, ellos quieren el bienestar de ellos personal. A ellos no les importa que las vidas se pierdan, a ellos no les importa que las almas se vayan al infierno. Ellos lo que quieren es tu dinero ellos quieren. Abre los ojos, amado hermano y hermano, tú que estás viendo este mensaje de Jesucristo. Pero sabes que hay una paga para cada uno de estos mentirosos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y es muy bonito que nosotros meditemos ese mensaje de Jesucristo, porque estos mensajes ya nos están predicando. Ahora un pastor o evangelista, el evangelista llega a dar la palabra, pero muchas veces el pastor tiene miedo a predicar la palabra. ¿Por qué manera? Porque tiene miedo que los miembros se le vayan, tienen miedo quedarse solos en las iglesias. Pero si Dios te puso, Jesucristo te respalda, Jesucristo tiene cuidado de ti. Pero por eso ahora en día no quieren predicar la verdad. ¿Por qué manera? Porque están dando un evangelio acomodado a sus maneras de ellos personal, no de Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7 verso 21. Y eso es lo que cada uno de nosotros, amada iglesia, tenemos que estar nosotros seguros de la palabra del Señor. Cada uno de nosotros, amada iglesia, tenemos que estar conscientes que un día vamos a morir. Hay dos caminos. ¿Cuál camino quieres? Yo quiero que Jesucristo me diga: eres bienvenido por lo que fuiste tú, por lo que aguantaste, por lo que predicaste. Pero si yo hago un evangelio a mi manera para quedar bien con usted, quiero decirle que se va a perder mi alma. Yo no quiero que mi alma se pierda. Mira lo que dice la palabra del Señor en esta palabra. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire la palabra del Señor para aquellos hombres
que están usando el nombre del Señor en vano. Para aquellos hombres que están predicando un evangelio, dando profecía, que Dios no los ha mandado, pero ellos de sus pensamientos, por quedar bien contigo, te dicen, así te dice el Dios, así te dice el santo. Mentira, amada iglesia. Estos hombres quieren tu dinero y por eso ellos quieren quedar bien contigo. Pero quiero decirte que en aquel día, que sea el último día, se presentarán cuando estemos con Cristo, y esta clase de personas, de mentados apóstoles, estos de la prosperidad, que muchos dicen que, mira, te voy a decir lo que está aconteciendo. Ahora, si tú no llevas $1,000, ellos no oran por ti. Ellos no quieren hacer un milagro supuestamente. Pero ¿sabes qué? Cristo, a mí en la Biblia, a mí me dice que Cristo vino a hacer la voluntad del que lo había enviado. Él vino a sanar a aquella persona que ya no tenía solución. Él vino a sanar al paralítico. Él vino a darle vida al ciego. Él vino a restaurar a un pueblo que se había perdido. Pero ahora estos sinvergüenza, ellos si no miran money, no oran por ti. ¿Por qué? Porque ellos están interesados en el dinero. Pero en aquel día va a ser la sorpresa que esa palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esa palabra, si tú quieres entrar en el reino de Jesucristo, tienes que ser obediente a Jesucristo. Y luego en la congregación donde tú te congregas. ¿Por qué manera? Porque la situación es que cada uno de nosotros tenemos que hacer exámenes de nuestra vida, de nuestra conciencia, cómo caminamos. ¿Sabes por qué? Porque muchos mentirosos se han levantado. Por eso Pablo siempre hablaba a los Gálatas que estuvieran atentos. Ellos habían escuchado la verdad que Pablo predicaba, pero ellos querían acomodar el evangelio. Por eso Pablo exhorta a los Gálatas. ¿Por qué manera? Porque si miramos en Gálatas capítulo 1, en el versículo 6 hasta el 8, dice de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó, hablando de Jesucristo, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos. Oiga bien, y esta es la palabra que tienes que detectar tú. Oiga bien lo que dice: sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gloria a Dios. Miramos Pablo haciéndole una exhortación a esta congregación. ¿Por qué manera? Porque ellos ya se habían desviado. Ellos ya estaban haciendo otras diferentes de sus pensamientos. Ellos caminaban. ¿Por qué manera? Porque allí se miraba tanta idolatría. Allí se miraba el homosexual, que todo estaba bien, la lesbiana, todo eso, el brujo, la hechicera, todo eso se movía. Pero por eso ellos no les gustaba la verdad de Jesucristo. Y por eso Pablo les exhorta diciendo: no que haya otro evangelio. El evangelio de Jesucristo te va a incomodar, pero es para arreglar tu vida. El evangelio de Jesucristo es para llevarte a la vida eterna, no para condenarte. La vida eterna se halla porque Cristo vino a este mundo, pagó en un precio. Él derramó su sangre por tu vida, por mi vida, por mi familia, por tu familia. Él hizo todo, pero Él quiere que nosotros caminemos en obediencia hacia el Señor Jesucristo. Bendito Dios. Por eso miramos todo el que viene con otro evangelio. Oiga bien, el evangelio que sea predicado de esta palabra de la Biblia. Crea lo que dice esto. Crea lo que hay aquí dentro de la palabra del Señor. Pero si vienen muchos diciéndote otra clase diferente de doctrina, ¿sabe qué dice la Biblia? Que es anatema, es un maldito, que eso quiere decir que ya está destinado en manos de Satanás para que él los zarandee. Y por eso quiero decirte en esta hora:
que por eso mismo Pablo allí habla en Filipenses capítulo 3, verso 17, dice de esta manera, y el versículo 18, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tienes en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Se da cuenta el apóstol Pablo? Hablando siempre, ¿por qué manera? Porque ya estos líderes que en ese tiempo ya se habían corrompido. Por eso Pablo exhorta a un pueblo de Dios, haciéndole ver que se tenían que afirmar a la palabra de Jesucristo, a lo que ellos habían creído, que no se apartaran de la verdad. ¿Por qué manera? Porque ya se habían levantado esta clase de situaciones, que por qué manera, que eran enemigos de la cruz de Cristo. Y esa es la situación de que la iglesia hoy en día tiene que tener el cuidado y el control de su vida. ¿Por qué manera? Porque quiero decirte en esta hora que Jesucristo ha pagado ya el precio por tu vida. No te dejes engañar por estos mentirosos que digan, ven a hacer un pacto, ven a traerme $1000, que trae 500, que trae 200. Ellos examinan tu vida para sacarte el dinero y después andas renegando tú por tu misma desobediencia, por no leer la palabra. ¿Por qué situación te digo esta cosa? Porque hoy en día yo conocía pastores aquí en Nebraska, en Omaha, y se han corrompido por el amor al dinero. Ya no hay el amor hacia servir a Jesucristo, pero ya se corrompieron. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor se está dejando meter herejías ya dentro de las iglesias. Pero quiero decirte que es tiempo que examinemos toda palabra que viene de la Biblia. Esa es la mejor profecía. Si quieres escuchar profecía, pues siéntate y escudriña la palabra del Señor, y vas a ver que allí Dios te va a ministrar tu vida. Allí Dios te va a reprender como tú caminas. Allí Dios te va a bendecir si quieres ser bendecido. La Biblia habla también allí en Mateo 6:33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero estos ladrones se están levantando. Si quieres ser prosperado, dice el Señor, que aquí te va a prosperar en 3 semanas, en un mes. Mentiroso. Mentirosos son. ¿Por qué manera? Porque Dios, cuando habla, cumple su palabra. Y esta es la situación y el cuidado que tenemos que tener, amada iglesia. Para terminar, ya en este momento, siempre ahí mismo en Filipenses capítulo 3, en el verso 20, quiero decirte en esta palabra que si tú lees la palabra del Señor, hay una esperanza, porque nosotros no somos de este mundo, nosotros somos de la patria celestial. Dice de esta manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es nuestra ciudadanía, que el creyente tiene que estar esperanzado, no a vivir de su trabajo. Es cierto, el trabajo tiene la ventaja que de eso lo sustentamos, pero lo que te quiero dar a entender, que no hagas tu reino aquí mismo, que quieres la mejor casa, quieres el mejor carro. Sabes que el día que muera no te vas a llevar nada. El día que te mueras te vas a ir para donde Jesucristo. Dice lo que el versículo 20 acabamos de leer, iglesia. Y quiero dejarte en este mensaje que medites esa palabra, por la situación de que cada uno de nosotros tenemos que estar alerta. Pero tal vez por ahí van a decir que esa palabra muy grosera fue. No. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor los está hablando Biblia. Yo te voy a dar Biblia, no te voy a dar algo que yo piense, porque si no Dios me va a demandar, porque la palabra del Señor dice que por nuestras palabras, Él, las mismas palabras, los va a confrontar en aquel día. Y por eso a mí me gusta darte la palabra de Dios, para que tú entiendas que la palabra de Dios está escrita y se va a seguir predicando, te guste o no te guste. Pero quiero decirte, para que salves tu alma, para que así nosotros, como dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro, también que vivamos en santidad,
para que el día que nosotros vayamos a ese lugar de la patria celestial, allí va a entrar solo el que se guarda y se aparta del pecado. Bendito sea su nombre. En esta hora vamos a orar para terminar ya en este momento. Bendecimos a aquellas vidas que estuvieron conectadas. Bendecimos a cada ministro que esté escuchando por ahí también. Y a aquellas personas que no le ponen like al video, pero sabemos de que nosotros no estamos para que le pongan like. Nosotros estamos para predicar la palabra de Dios. Así como Dios lo dice que lo prediquemos, así lo vamos a hacer. Señor, en esta hora yo te doy gracias, Padre amado, por esta palabra, Señor Jesucristo, que tú lo das, Señor amado, para poder, Señor amado, seguir predicando este poderoso mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.